Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, tal y como prometimos, vamos a profundizar aún más en esa historia que nos tiene a todos en vilo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa conexión que vimos en Erkenci-Kuş, ese romance que se rumoró, esa ruptura que nos dolió. Vamos a explorarlo todo a fondo. Si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita. Estamos comprometidos a traerles el contenido más jugoso sobre el mundo del espectáculo turco, y no querrán perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Como ya saben, la chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman durante el rodaje de Erkenci-Kuş fue innegable. Era palpable, eléctrica, magnética. Prácticamente podía sentirla a través de la pantalla. La interpretación de Sanem y Can, dos personajes tan opuestos pero irresistiblemente atraídos el uno por el otro, caló hondo en el público. Y no solo en Turquía, sino a nivel mundial. La serie se convirtió en un fenómeno, y con ella, la idea de que ese amor ficticio podría ser real. Y para ser honestos, las señales eran confusas. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, riendo, bromeando. Se filtraban fotos en las que se tomaban de la mano, se abrazaban, se miraban con complicidad. Las revistas del corazón explotaban con titulares sensacionalistas: confirmado. Demet y Can, juntos en la vida real. Exclusiva. El romance secreto de los protagonistas de Erkenci-Kuş. Los fans, por supuesto, estaban eufóricos. Creaban clubs de fans dedicados a la pareja, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de la confirmación definitiva. Era una verdadera obsesión colectiva. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja de ilusión terminó por explotar. De repente las apariciones conjuntas se hicieron más esporádicas. Las sonrisas más forzadas. Las declaraciones más evasivas. El rumor de la ruptura, que hasta entonces había sido un susurro lejano, se convirtió en un grito ensordecedor. Y luego, llegó la confirmación oficial. No hubo un comunicado conjunto ni una entrevista reveladora. Simplemente dejaron de seguirse en redes sociales, y ambos empezaron a ser vistos con otras personas. El silencio lo dijo todo. El golpe fue duro. Los fans se sintieron traicionados, decepcionados, incluso dolidos. ¿Cómo era posible que ese amor que parecía tan auténtico, tan puro, tan irrompible, se hubiera desvanecido así? ¿Qué había pasado entre Demet y Can? Las teorías, como mencionamos, fueron infinitas. Algunos culpaban a la presión mediática, que había convertido su relación en un circo. Otros a las apretadas agendas de trabajo de ambos, que les impedían dedicar tiempo el uno al otro. Y otros, los más cínicos, insistían en que todo había sido un montaje publicitario para impulsar la serie. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y matizada que cualquiera de estas explicaciones simplistas. Y esa verdad, amigos míos, es la que estamos a punto de desentrañar. Porque tal y como adelantamos, recientemente ha salido a la luz información nueva y reveladora sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Información que proviene de una fuente muy cercana a Demet, alguien que ha estado a su lado durante todo este tiempo y que conoce todos los detalles de su historia con Can. Según esta fuente, la relación entre Demet y Can fue, en efecto, mucho más intensa y apasionada de lo que se mostró públicamente. Sí, fueron pareja y sí, estuvieron muy enamorados. Pero también es cierto que su relación estuvo marcada por la inmadurez, por los celos, por las inseguridades. En definitiva, por todos esos problemas que suelen afectar a las parejas jóvenes que se ven sometidas a una gran presión mediática. Imaginen por un momento la situación: dos jóvenes actores, prácticamente desconocidos hasta ese momento, se ven catapultados a la fama de la noche a la mañana gracias al éxito arrollador de una serie. De repente todo el mundo habla de ellos, los persigue, los fotografía, los juzga. Sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público, y cada uno de sus movimientos es analizado con lupa. En ese contexto es fácil entender que una relación pueda verse afectada. La presión es enorme, las expectativas son altísimas, y las oportunidades para la confusión y la desconfianza son constantes. Demet y Can, a pesar de su innegable química, no fueron inmunes a estos problemas. Sus personalidades eran muy diferentes, sus ambiciones también.
Demet era más reservada, más centrada en su carrera, más consciente de la imagen que proyectaba al público. Can, por su parte, era más impulsivo, más extrovertido, más dispuesto a correr riesgos. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, terminaron por convertirse en fuente de conflicto. Los celos, alimentados por los rumores y las especulaciones de la prensa, hicieron mella en su relación. Las inseguridades exacerbadas por la presión mediática les impidieron confiar plenamente el uno en el otro. Pero lo más sorprendente de todo, tal y como adelantamos, es que la ruptura no fue tan definitiva como creímos. Al parecer, después de la tormenta, hubo un intento de reconciliación. Un intento que lamentablemente no llegó a buen puerto. ¿Por qué? Aquí es donde entra en juego la parte más inesperada de la historia. Según nuestra fuente, durante ese intento de reconciliación, Demet y Can se dieron cuenta de que sus caminos vitales estaban tomando direcciones muy diferentes. Demet estaba enfocada en su carrera, en consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Quería demostrar su talento, asumir nuevos retos, interpretar personajes complejos y desafiantes. Quería ser reconocida por su trabajo, no solo por su belleza o por su relación con Can Yaman. Can, por su parte, soñaba con triunfar a nivel internacional, con probar suerte en otros mercados, como el italiano o el español. Quería expandir sus horizontes, conocer nuevas culturas, trabajar con directores y actores de renombre mundial. Quería ser una estrella global, no solo una celebridad turca. Y aunque se querían, se dieron cuenta de que no podían seguir juntos sin renunciar a sus propios sueños. Y eso, amigos míos, es una decisión muy difícil de tomar. Una decisión que requiere mucha madurez y valentía. Porque el amor, a veces, no es suficiente. A veces hay que elegir entre el amor y la ambición, entre el corazón y la razón. Y en el caso de Demet y Can, ambos decidieron priorizar sus sueños personales. Pero la historia no termina ahí. Porque, según esta revelación inesperada, la relación entre Demet y Can no se limitó al ámbito amoroso. Durante el tiempo que estuvieron juntos, también desarrollaron una fuerte amistad, un vínculo que a pesar de la distancia y el tiempo se ha mantenido intacto. Al parecer siguen en contacto, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se alegran de los éxitos del otro. Se han convertido en confidentes, en compañeros de viaje, en amigos que se conocen y se entienden a la perfección. Una amistad que ha sabido superar los obstáculos y que demuestra que el amor, a veces, puede transformarse en algo aún más valioso. Una amistad que les permite mantener un vínculo especial sin las presiones y las expectativas de una relación romántica. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿quién ha hecho esta revelación? Como dijimos antes, la persona que ha contado esta historia es alguien muy cercano a Demet Özdemir. Alguien que ha estado a su lado durante todo este tiempo y que conoce todos los detalles de su relación con Can Yaman. Pero por respeto a la privacidad de Demet y Can, esta persona ha preferido permanecer en el anonimato. Y nosotros, por supuesto, respetamos su decisión. Lo importante es que la verdad ha salido a la luz, aunque de forma parcial y anónima. Y que ahora podemos entender un poco mejor lo que realmente sucedió entre estos dos actores tan queridos. En resumen, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue mucho más compleja y apasionada de lo que imaginábamos. Estuvieron enamorados, sí, pero también sufrieron las consecuencias de la fama y la presión mediática. Su ruptura no fue definitiva, y tras un intento de reconciliación fallido, lograron construir una amistad que ha perdurado en el tiempo. Una historia de amor y desamor que nos enseña que a veces, los sueños individuales son más importantes que cualquier relación, y que el amor puede transformarse en algo aún más valioso, la amistad. Y bien, amigos míos, ¿qué les ha parecido esta revelación inesperada? Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado del vídeo. Para recapitular rápidamente, vimos cómo la relación entre Demet y Can fue mucho más profunda de lo que se veía, los desafíos que enfrentaron debido a la fama, su intento de reconciliación y la valiosa amistad que cultivaron después de todo. También analizamos cómo las diferencias en sus ambiciones y personalidades jugaron un papel crucial en su separación, pero también cómo lograron mantener una conexión significativa a pesar de todo. Muchas gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros disfrutamos contándola. Nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de esta revelación?
¿Creen que Demet y Can volverán a trabajar juntos en el futuro? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? ¿Piensan que su amistad podría evolucionar hacia algo más en algún momento? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchas más historias y sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que disfrútenla al máximo.